Doctor Gómez, buenos días. Sabemos que ya usted no es el fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción en Ucayali, ¿es cierto? Hace 3 años aproximadamente que ya no ocupo ese cargo de coordinador de las fiscalías o de los despachos fiscales de esta corporación. Eh, Actualmente está otro fiscal, el doctor Freddy Núñez, a cargo de la coordinación y por responsabilidad administrativa ya encargada directamente. Y entonces, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? ¿Cuál es su labor? Bueno, a partir del año 2020 específicamente he recibido el encargo de la Coordinación Nacional Anticorrupción para abocarme estrictamente a casos emblemáticos. Ya. ¿Cuántos casos emblemáticos tiene a su cargo en estos momentos, recuerda? Bueno, el año 2020 nosotros habíamos reportado aproximadamente 30 casos emblemáticos, Ya. parte de la carga que nosotros veníamos arrastrando de años anteriores, pero a partir del año 2020 eh, se generó un caso emblemático como es del ex gobernador regional Francisco Peso Torres. Ya. El año 2021 aparecen dos casos emblemáticos más, el caso de una presunta organización criminal en la municipalidad distrital de Macicea y Ya. también aparece el caso de una presunta organización criminal en la municipalidad distrital de Yarinacocha. Ya. Y el año 2023 aparece el caso de la presunta organización criminal que se habría enquistado también en la municipalidad provincial de Ucayali. Ya. Y actualmente también viene trabajando algunos casos en reserva que también tienen el carácter de ser emblemáticos. Doctor, en esos casos emblemáticos hay uno que usted no lo ha mencionado porque parece que no está a su cargo, que es aprovechamiento, apoderamiento, no sé cómo le podríamos llamar, de casi 1.200.000 soles del Hospital Regional de Pucallpa. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, ese caso también está bajo nuestra responsabilidad, esa investigación, y ese caso que también apareció en febrero de este año, específicamente en el caso del Hospital Regional de Pucallpa, una sustracción de 1.026.412 soles, que ocurrió específicamente el 28 de febrero del 2023. Ese caso también está con nosotros y también está catalogado pues como un caso emblemático. Pero viene en reserva. Actualmente estamos en investigación. Si bien es cierto, es un caso en reserva, pero sin embargo ha existido imponderables que ha hecho que este caso sea público, específicamente con la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia, que hace poco realizó un operativo en la ciudad de Pucallpa que terminó con la detención de uno de los objetivos que teníamos nosotros en nuestra investigación. Cuando habla de imponderables, ¿a qué se refiere? Hablamos específicamente cuando Fiscalía toma alguna acción o solicita algún requerimiento fiscal a las autoridades competentes, me refiero al Poder Judicial, y esta medida no es admitida o aceptada, o mejor dicho, declarada fundada, entonces ocurre que en la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de la Ciudad de Lima también tenía como uno de los objetivos a un interviniente o partícipe, me refiero al señor Luis Alberto Aguilar Ramírez, que también lo tenía como sujeto de investigación. Al realizarse el operativo en la ciudad de Pucallpa termina con su detención y actualmente pues tiene una prisión preventiva declarada fundada por 12 meses en la ciudad de Lima. ¿Había información compartida entre Lima y Ucayali en ese tema? Bueno, entre los fiscales no teníamos una información compartida, pero sí teníamos conocimiento de que Digemín venía también o tenía la orden de, de Lima también de hacer labores de videovigilancia precisamente con estos objetivos. Eh, y entiendo que también el mismo grupo de Digemín también estaba trabajando con nosotros para dar con la ubicación de estas personas. Entonces es así que nosotros tomamos conocimiento que Lima tenía bajo la mira a estas personas que también habrían participado en la sustracción de fondos del Hospital Regional de Pucallpa. Entonces, al no haberse admitido nuestro requerimiento de detención preliminar,
quedó pues libre para que la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia pueda realizar el operativo, que a ellos sí le admitieron en Lima su detención preliminar y vinieron a esta ciudad para ejecutar la medida. ¿Cuál fue el criterio del Poder Judicial aquí para no admitir el pedido que ustedes estaban haciendo? Bueno, nosotros hemos formulado debidamente nuestro requerimiento fiscal y el tercer juzgado de investigación preparatoria desestima nuestro pedido en base a un análisis que hace respecto de los supuestos de una prisión preventiva que serían, según la jueza, aplicable para una detención preliminar. ¿Qué jueza? La doctora Irene Hidalgo, encargada del tercer juzgado de investigación preparatoria. Entonces, es una resolución judicial al que nosotros no estuvimos conformes, porque inclusive hemos interpuesto apelación para que sea elevada a sala y en última instancia pueda decidir, en todo caso, si es que confirma o revoca la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria. Eso no ocurrió. Aún está en trámite, sin embargo, pues estamos en espera de que Sala pueda deliberar este tema y viendo la oportunidad, sobre todo en la que ya a estas instancias sobre incidencias ya ocurridas, porque aún inclusive la medida ya resultaría entonces inoficioso, porque ya se han ejecutado algunas acciones. En otras palabras, le darían la razón, pero en la práctica no significaría nada. Ya no sería de mucho aporte, porque entendemos de que las detenciones preliminares, si bien es cierto, es una medida legal, pero es eficaz cuando ésta es oportuna y se da y ocurre en su momento. Pero cuando ya a veces hay intervención de otra fiscalía sobre temas parecidos, entonces ya le resta valor o validez en todo caso a las medidas que nosotros que en su momento quisimos que se implementen. En términos prácticos me refiero a detenciones de los investigados en ese momento. ¿Cuántos hay detenidos? Mire, ve, en el Hospital Regional de Pucallpa inicialmente hubieron 10 receptores de dinero cuyos nombres aparecían precisamente en los comprobantes o en los vouchers producto de las transferencias que se venían realizando, y por esa razón quedan plenamente identificados, porque cuando se realizan las órdenes de pago electrónico, es decir, los que realizaron estas operaciones fraudulentas se valieron del Documento Nacional de Identidad de terceras personas, en este caso estamos hablando de 10, procesan la información en el Sistema Integrado de Administración Financiera y derivan esos fondos a estas 10 personas que ya están plenamente identificados, inclusive se alimenta a la data con estos datos. Entonces, estas 10 personas que sí son los primeros identificados porque deja evidencia en el propio sistema su documento nacional de identidad, sus nombres completos, entonces son identificados desde un inicio. Pero nosotros entendemos por experiencia que estas personas solamente eran receptoras del dinero, más no los autores materiales o intelectuales de la sustracción. Entonces, se solicitó en su momento detención preliminar contra estas 10 personas. El tercer juzgado nos admitió, se dio instrucciones en todo caso a la policía, a Digemín, para que procedan a la búsqueda, y ha sido difícil poder dar con los 10 porque Digemín solamente logró ubicar a 2 de los 10 y se produjo la detención de 2 personas, una en Iquitos y otra chica en la ciudad de Lima. En la ciudad de Iquitos, cuando es trasladado este señor Terry Arnold a la ciudad de Pucallpa, él decide proporcionar información y en base a ello colabora para esclarecer parte de la investigación, y en ese sentido se dispuso su liberación de este señor. En el caso de Gracie Mali da Cruz Núñez, que fue capturada en la ciudad de Lima, parece, ¿no? Sí, efectivamente, entonces ella sí, durante los interrogatorios
tuvo respuestas evasivas, no apoyó ni aportó en todo caso para esclarecer quién le había contactado, ¿no? Sin embargo, esa información no fue proporcionada. Es que nosotros solicitamos la prisión preventiva, nos declaran fundada, actualmente está en el establecimiento penitenciario del kilómetro 12. Sin embargo, esta persona también tendría una de sus hermanas y su cuñado que habrían participado dentro de estos 10 receptores que no fueron encontrados o habidos hasta el día de hoy. Sin embargo, de las investigaciones que se ha venido llevando a cabo, existe información de personas involucradas que han proporcionado información a Fiscalía bajo un tema de información reservada que nos han permitido dar con este señor Luis Alberto Aguilar Ramírez y Nicholson Jr. Alvarado Rengifo, que aparentemente serían los que habrían generado o realizado la sustracción sistemática de 1.026.412 soles. Sin embargo, bajo la tesis que nosotros tenemos, no serían todos, habría más participantes, porque la tesis fiscal nos lleva también a establecer ciertos indicios de que habría funcionarios o servidores que habrían servido de nexo para brindar información o extraer información para que estos señores pues puedan realizar esas operaciones fraudulentas. Estas personas que serían la masa inteligente en toda esta operación delictiva, ¿ya tenían antecedentes? ¿Se tenía conocimiento de actos de hackeo a nivel del sector público, privado también? Bueno, según las indagaciones que nosotros tenemos, hablemos de una presunta organización, si no es una banda criminal, porque ese tema todavía está para analizarlo jurídicamente, venía operando en el sector privado. Me refiero que, según los antecedentes y partes policiales que hemos recabado, hay 4 o 5 agraviados que han indicado o han denunciado en Lima, en la ciudad de Pucallpa y en otras ciudades más también, que estas personas les habrían sustraído dinero hackeando cuentas, contraseñas, ingresando a las cuentas privadas, han logrado sustraer dinero que corresponde a empresarios o personas que tienen pues sus ahorros en la banca comercial. Sí existe antecedentes, por eso es que el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia los venía también investigando, pero en el sector privado, o sea, por sustracción de dinero en el sector privado, bajo esta modalidad de hackeo o de vulneración de claves y contraseñas de cuentas bancarias para acceder a esos recursos. La incursión en las grandes ligas, para decirlo de alguna manera, en el sector público, 1 millón de soles no es poca cosa. ¿Fue la primera experiencia de esta banda, organización, como querramos llamarle, a nivel nacional? Mire, según los antecedentes que nosotros tenemos, efectivamente, porque tenemos los antecedentes policiales que datan solamente de sustracciones de dinero en el sector privado. Sin embargo, en el sector público, hasta donde tenemos conocimiento, el caso del hospital es el primer caso que habría incursionado esta presunta banda u organización criminal. Pero lo que sí nosotros teníamos también el indicio de que esta organización o banda estarían preparando nuevos golpes al sector público. Y esto por versión confidencial de informantes que sí estaban preparando otras acciones más, y hay que entender que esto toma su tiempo porque no es de la noche a la mañana, y esa es la información que nosotros temíamos. Por eso es que era la urgencia de nosotros poder intervenirlos para evitar mayores perjuicios que puedan ocasionar al Estado, porque en esta modalidad, por ejemplo, del robo de fondos al hospital regional, dentro de la investigación, ellos, para convencer a sus 10 receptores de que son fondos ilícitos, el argumento de ellos era de que ese dinero provenía de una fuente lícita.
Entonces solo así lograban convencer pues a los receptores de que eran operaciones realmente lícitas, ¿no? ¿Por qué? Porque les indicaban, bueno, pues vamos a considerarte como parte de la planilla de una empresa y que lo que vas a cobrar en el banco, así les instruían a los receptores, lo que vas a cobrar en el banco es tu liquidación por beneficios sociales. O sea, les instruían, les decían, ¿sabes qué? Vas a ir al banco, vas a presentar tu DNI, te van a preguntar de qué o de dónde provienen estos fondos y vas a decir pues de que esto proviene de una liquidación por tiempo de servicios de la empresa tal, ¿no? Inclusive se daban el lujo de dar el nombre de la empresa. Y esa empresa está ligado precisamente a ellos. Ellos tenían una empresa de alquiler de vehículos y otros servicios que inclusive revisando la información en el CAC, también han contratado con entidades del Estado. De manera lícita. De manera lícita. Han contratado con entidades del Estado, gobierno regional, municipalidad de Manantay y algunas otras entidades públicas. Es en forma lícita, ¿no? Entonces, cuando ellos también argumentan a sus receptores de que este dinero proviene de una licitación que hemos ganado, si no por X motivo no podemos cobrarlo y por eso es que recurren a ellos. Ese es el argumento que han venido esgrimiendo con la finalidad de convencer pues a estos receptores del origen de dichos fondos. Doctor, algunos funcionarios estatales, por ejemplo del hospital, ¿estarían comprometidos, están investigando ese tema o ya hay alguna evidencia? Con respecto a los funcionarios del hospital, nosotros tenemos en calidad de investigados ya, porque parte de la investigación, a 2 funcionarios, bueno, cuyos nombres todavía nos vamos a reservar, pero que dentro de las transacciones y operaciones de desvío de fondos aparecen como los que autorizan esas operaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, al tesorero y a la administradora del hospital regional, cuya información solicitada previamente al MEF, porque nosotros, para saber quién autorizó esas transferencias, se ha solicitado al MEF que nos proporcione información de quiénes o de qué claves o usuarios han participado para realizar las 4 fases del Sistema Integrado de Administración Financiera. Estamos hablando de la certificación, del compromiso, del devengado y el girado, porque los que giran tienen que tener firma registrada en el Banco de la Nación, tienen que tener contraseñas e inclusive antes de realizar esas operaciones de transferencia es de conocimiento del MEF. Entonces el MEF les envía correos electrónicos o mensajes a través de sus correos electrónicos para que estos 2 firmantes puedan confirmar la operación. Entonces, si ellos confirman la operación, recién se procede la transferencia. Entonces, en ese sentido, pues, están comprendidos los 2 funcionarios que firman o autorizan estas transferencias. ¿Ustedes continúan entonces la investigación? Por supuesto. Nosotros continuamos la investigación porque, según nuestra tesis, existen otros intervinientes. Ahora, es importante también señalar que si dentro de la información proporcionada por el MEF existen 2 funcionarios que han autorizado esas operaciones, sin embargo, derivado pues de los interrogatorios de estas personas, han mencionado de que nunca han participado en estas operaciones y que esas contraseñas que han utilizado para ejecutar estas operaciones no habrían sido autorizadas por ellas. ¿Qué querría decir esto? Lo que queremos nosotros indicar es que hay 2 posibilidades o 2 hipótesis. Primero, confirmar que si realmente ellos participaron en las operaciones dando las contraseñas y sus firmas, es decir, por participación directa de ellos. Y la segunda hipótesis, como mencionan ellos, es que en todo caso sus contraseñas han sido hackeadas. Entonces, nosotros estamos en esas 2 hipótesis por verificar y confirmar, porque estos señores que han realizado estas operaciones fraudulentas
son personas muy entrenadas y que conocen perfectamente cómo vulnerar claves y contraseñas. Entonces, no está de más tampoco que no solamente hablamos por estos dos funcionarios, sino otras personas también que podrían haber dado información, porque según nuestra hipótesis, desconocidos no pudieron haber ingresado a las entidades públicas, en este caso al hospital, para lograr extraer claves y contraseñas, bajo la sospecha de que nosotros podrían ser gente de adentro que sí, con mayor familiaridad, mayor cercanía, mayor confianza, uno le puede habilitar un celular o le puede habilitar una computadora. Pensamos que por ese lado sí, gente de adentro podría haber filtrado o insertado de repente algún tipo de virus en alguna computadora para lograr extraer las claves. Que es algo que ustedes están investigando. Perfecto, estamos nosotros indagando, investigando. Por eso es que la información o el interrogatorio que se le pudiera hacer a Luis Alberto Aguilar Ramírez sería fundamental. Y eso implica pues que en estas circunstancias, como está en algún establecimiento de la ciudad de Lima, la labor nuestra es tener que desplazarnos para someterlo a los interrogatorios de rigor y en todo caso tener un panorama más exacto de lo que habría ocurrido en el hospital. ¿Hay una planificación para que esto ocurra? Aún estamos todavía emitiendo algunas disposiciones, entendiendo de que también esto ya se ha hecho público, porque inclusive se ha notificado a las partes investigadas que tienen derecho a su legítima defensa, y todas las acciones que realice el Ministerio Público a partir del momento serán de conocimiento de estos investigados. Correcto. Doctor, entonces este es el caso más intenso que ustedes están investigando en estos días. Sí, porque es un caso que exige por lo menos una respuesta de la sociedad, pese a que existen algunas informaciones, inclusive medios, que señalan y dicen que Fiscalía no está haciendo nada con respecto al tema del hospital. Y eso es totalmente falso. Lo que ocurre es que en algunos casos como este, para lograr esclarecer y evitar peligros de fuga o obstaculización, nosotros manejamos en reserva el tema. Sin embargo, esta circunstancia, como vuelvo a repetir, que se haya hecho de conocimiento público en la ciudad de Lima, nos impele a nosotros también realizar las aclaraciones y sobre todo para que la sociedad conozca de que sí se está trabajando este caso. Sin embargo, también hay casos a nivel del sector público donde han ocurrido ese tipo de operaciones cibernéticas. En Manantay, me parece 1 millón de soles. En Padre Abad, en Atalaya también, 12 millones, 3 millones. ¿Sabe usted de esto? Sí, efectivamente, nosotros somos un despacho que tenemos los casos de Manantay, de Padre Abad y también de Atalaya. En el caso de Manantay ya tenemos ya un requerimiento acusatorio. Está en proceso ya de etapa intermedia y asistiremos a las audiencias que se convoque. Correcto. En el caso de Manantay también tenemos... Eso es Manantay, ¿verdad? Manantay, que se logró sustraer pues 1.003.000 soles. Hace 3 semanas aproximadamente se llevó a cabo una audiencia de prisión preventiva contra 2 cabezas visibles de esta sustracción. Me refiero al señor Iván George Cárdenas Villaorduña y al señor Víctor Alberto Valtipiani, que fueron 2 cabezas visibles de esta sustracción, y que hace 3 semanas aproximadamente se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva después de más de 2 años que nuestro requerimiento ha estado en el Poder Judicial, y las frecuentes reprogramaciones, frustraciones por espacio que hace 2 años, finalmente se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva. ¿Y qué resolvió él? Y el juez ha resuelto pues 9 meses de prisión preventiva, y en el caso del señor Jorge Luis Sánchez Rodríguez nos ha declarado infundado, pese a que esta persona también pues ha sido una de las figuras importantes en esta sustracción de dinero. ¿Por qué los criterios distintos? Bueno, en el tema de Jorge Luis Sánchez Rodríguez, nosotros lo incluimos porque no solamente hablamos de 1.003.000 soles que se sustrajeron en forma física, sino existía en ese momento también
la intención de sustraer ese 1.205.000 soles más. Es decir, estamos hablando aproximadamente que se iban a sustraer 2.200.000 soles de las arcas de la municipalidad, pero sin embargo solamente se logra sustraer 1.003.000 soles, porque ese día, estamos hablando el 17 o 18 de julio del año 2019, aproximadamente a las 10 de la noche, una mano misteriosa cambia una clave de acceso a la sustracción de dinero, y ese simple cambio de una firma autorizada hizo de que ya no se siga sustrayendo el 1.200.000 soles más, que ya estaba certificado para... ¿Y cómo es que esto podría haber ocurrido, esa mano misteriosa? Bueno, hay indicios que nosotros tenemos respecto de quién pudo haber sido el hecho de que a última hora se cambie la clave de acceso y se evite la sustracción de 1.200.000 soles, porque Contraloría General de la República también ha hecho una investigación minuciosa sobre este incidente, y las sospechas pues apuntan de que era la clave, la segunda clave de la firma suplente, la que fue cambiada por uno de los actores, imagino en un plan de arrepentimiento probablemente para que no se lleguen a sustraer más dinero. Es que se cambia esa clave y finalmente ya no se logra sustraer el 1.205.000 soles que estaba ya certificado para sustraerse. Pero evidentemente se podría determinar quién es la persona que tiene acceso para cambio de clave, ¿verdad? Bueno, en el sistema claro que se tiene la información, porque en ese tiempo el único que tiene autorización para realizar o crear o cambiar o dar de baja claves era el administrador. Era el único, porque según las normas es jefe OGA, el de la Oficina General de Administración, quien es el único facultado para cambiar claves, para generar claves o para dar de baja claves. ¿Y esta persona está investigada? Sí, está en calidad de imputado. Correcto. ¿Y en el caso de Atalaya y en el caso de Padre Abad? Bueno, puedo referir el caso de Padre Abad. En Padre Abad evidentemente se sustrajeron más de 10 millones de soles. Hubo 4 receptores de dinero en la misma modalidad. Siempre se les convence a cambio de un porcentaje poder cobrar ese dinero y entregarle a determinadas personas. Definitivamente en el caso de Padre Abad es un tema muchísimo más complejo de lo ocurrido en Manantay, porque primero estamos hablando por el monto. Comparar pues 1 millón de Manantay con 10 millones de Padre Abad es bastante la diferencia. Ahora, en cuanto a intervinientes, también es sumamente importante indicar. En el caso de Manantay, pues aproximadamente entre 7 y 8 intervinientes. En el caso de Padre Abad podemos contar inclusive hasta 20 intervinientes. Es decir, por el monto obviamente que ha requerido el concurso de más gente para poder concretar esa sustracción. El caso de Padre Abad es un caso muy complejo, porque inclusive la Fiscalía de Lavado de Activos en la ciudad de Lima viene desplegando una amplia investigación contra los receptores de este dinero, y se ha establecido pues una ramificación enorme del dinero, como ha pasado de manos en manos. Estamos hablando de hasta 4 o 5 manos que ha podido pasar el dinero de Padre Abad. Entonces, personas que están localizadas en Lima, en Tingo María, en Pucallpa, y personas que inclusive no aparecen como figuras visibles de esta sustracción, pese a que Fiscalía tiene las sospechas de que estamos hablando de las mismas cabezas que han sustraído en Manantay, son las mismas que han sustraído en Padre Abad, y también serían las mismas que habrían intervenido en el caso de Atalaya. Y en Atalaya en concreto, con detalles, si tuviera información, ¿a qué nivel está? En el caso de Atalaya también ya está culminando la investigación. Ya específicamente consideramos de que el doctor Pedro Salazar, que es tiene el caso, es un fiscal adjunto de nosotros, próximamente ya debe cerrar el caso y emitir el pronunciamiento que corresponda. Lo que sí quiero indicar lo siguiente: ¿por qué es que nosotros establecemos conexiones entre lo ocurrido en Manantay con Padre Abad y también lo que ha ocurrido con Atalaya? En
Manantay, por ejemplo, aparece como una figura visible Iván George Cárdenas Villaorduña. En Padre Abad también aparece como la persona que capta a receptores y quien se encarga de recabar el dinero, y no sabemos qué destino finalmente le dio, pero Iván Cárdenas Villaorduña sí ha sido individualizado, identificado en Manantay, por eso es que hay una prisión preventiva contra él, y también en Padre Abad, cuyo requerimiento fiscal de prisión preventiva también se ha solicitado contra esta persona. Hay otros nexos también, específicamente una persona que se encuentra en el penal del kilómetro 12, que ha sido capturado por el caso de Atalaya y cuyo nombre nosotros lo tenemos también en el caso de Padre Abad. Es decir, sí estamos casi convencidos que es la misma organización la que ha sustraído fondos en Manantay, en Padre Abad y en Atalaya. Ya. Claro. Doctor, pasando a otros temas, ¿cómo están los casos de las comadres ediles, de las llenas de Macicea? Bueno, primero el tema de Macicea. Macicea sí, definitivamente es un caso también muy complejo. Hay muchísimas operaciones que están siendo analizadas, investigadas. Macicea sí nos ha costado mucho trabajo procesar información, y que el año pasado, pues aproximadamente entre septiembre, es que nosotros requerimos inclusive una prisión preventiva desestimada por el Poder Judicial, pero que a raíz de eso, en todo caso, seguimos nosotros investigando, porque el hecho de que nos desestimen una prisión preventiva, una detención preliminar, no implica que el caso se debilite o quede a medias tintas. Los casos definitivamente, aun cuando no se nos admite estas medidas coercitivas, nosotros estamos proyectando la investigación a un eventual pronunciamiento con acusación por los indicios que se tiene, básicamente, y las pruebas acopiadas. De manera que las medidas restrictivas, si bien es cierto, son importantísimas en su momento, sin embargo, el hecho de que no procedan estas no implica debilitamiento alguno de la investigación. Es más, ¿En qué etapa están entonces? Estamos en etapa de formalización de investigación preparatoria, y al tratarse de una presunta organización criminal, el periodo de tiempo tenemos de 36 meses, de manera que estamos en plazo, seguimos profundizando la investigación y evidentemente en su momento vamos a tener que emitir pronunciamiento. Ahora, sobre el tema de Yarinacocha, también nosotros estamos llevando a cabo las investigaciones correspondientes en etapa de formalización. Si bien es cierto, no ha prosperado tampoco una medida coercitiva de una prisión preventiva, pero de ningún modo la debilita ni la restringe. Estamos también agotando los últimos esfuerzos y las últimas diligencias, y que próximamente también existirá pues nuestro pronunciamiento respectivo. Existe una percepción casi generalizada respecto al tema de prisión preventiva por parte de la población, que de repente es ajena al conocimiento de la ley. Piensa que cuando se solicita una prisión preventiva y el juez determina que no procede el requerimiento, se le está diciendo que es inocente, y se maneja así la información. Un comentario al respecto. Bien, como vuelvo a repetir, nosotros cuando postulamos una detención preliminar o una prisión preventiva, lo hacemos sobre una base objetiva, la hacemos sobre elementos de convicción que tenemos y que probarían de cierto modo una presunta responsabilidad o en grado de sospecha, como es una detención preliminar, o en grado de una suficiencia probatoria en una prisión preventiva. Ahora, cuando el Poder Judicial desestima estos requerimientos, no implica debilitamiento alguno de la investigación. La sociedad puede tomarse su apreciación como un síntoma de impunidad, y eso no es cierto, porque la investigación continúa y de darse el caso tendrán que afrontar un juicio. De manera que si no procede una medida coercitiva, puede ser tomado
para nosotros como un revés jurídico, pero de ningún modo impunidad de estas personas o investigados, porque la investigación sí o sí la vamos a continuar y de todos modos tendrá que existir un pronunciamiento al término de la investigación. Y de darse el caso, si se trata de un requerimiento de acusación, también tendrá que hacerse una acusación e ir a defender nuestra causa ante los tribunales. Doctor, la Contraloría elabora sus informes, su visita de control, y notifica a la autoridad para que realice acciones preventivas y correctivas, ¿no? Le da un plazo de 5 días para que informe qué acciones preventivas y correctivas ha dispuesto. En caso la autoridad no informe sobre estas acciones correctivas, estas acciones preventivas, ¿está cometiendo ya alguna falta, un delito? ¿Puede intervenir la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Mire, las relaciones que tiene Fiscalía con Contraloría General de la República consideramos que son óptimas. Ya. Es más, nosotros en el despacho fiscal siempre solicitamos el concurso de la Contraloría General de la República para hacer intervenciones, constataciones, en todo caso apoyo que se solicita a este organismo estatal con la finalidad de realizar lo que nosotros denominamos pericias institucionales o lo que ellos denominan exámenes de control, hitos de control o auditorías. Ahora, es deber de la Contraloría General de la República siempre sobre cada informe preparado y elaborado colgar en su página web institucional. Es decir, no hay informes que no sean publicados en la página web institucional. De manera que cualquier ciudadano inclusive podría bajar de la página web de la Contraloría cualquier informe, cualquier tipo de informe, por el principio de publicidad. Entonces ellos publican sus informes cuando han sido autorizados, tamizados, controlados por Lima, y se publican de manera que cualquier ciudadano puede remitirse a ella y poder bajar cualquier informe, porque a nivel nacional publican sus informes de control. Otro detalle es que la Contraloría General de la República también, a través de sus procuradores, cuando se infiere o concluye de que hay presuntas acciones delictivas o delitos cometidos, a través de sus procuradores son los que formulan denuncias ante el Ministerio Público. Tenemos aquí ya por experiencia varios informes con el procurador de la Contraloría General de la República que han ingresado a esta fiscalía y se vienen procesando. Otro mecanismo de acceso, si no es por el lado del ciudadano, por el propio lado de la Contraloría General de la República o por cualquier ciudadano que tiene interés en que estos actos de corrupción se develen en cualquier entidad del Estado, sea municipio o gobierno regional. Entonces nosotros como Fiscalía podemos recibir denuncias inclusive anónimas, ¿no? Por ejemplo, no somos tan formalistas en que la denuncia tiene que estar firmado por un abogado o tiene que tener un formato determinado. Lo que a nosotros nos interesa es la noticia criminal, venga como venga. A través de un medio de comunicación. Sí, muchas veces nosotros hemos abierto investigación por medios de comunicación. Es decir, si es que eso llega a conocimiento de nosotros, por ejemplo, en el caso de un medio, inclusive de redes sociales, si es que el caso amerita, a través de la coordinación de la Fiscalía, se toma esa información y se puede generar un caso. Puede ser información reservada que ingresa, por ejemplo, a Fiscalía en un sobre cerrado, sin firma, solamente señalando el dato o la noticia crímenes, para que nosotros evaluemos si procede o no abrir una investigación. Como que otras denuncias que ingresan por ciudadanos, por ejemplo, con reserva de nombre. Vienen al despacho, sabe que, señor fiscal, no quiero que mi identidad se revele, pero lo que ha ocurrido en tal institución es esto. Levantamos el acta, hacemos el hecho y generamos el caso, ¿no? Reservando la identidad del denunciante, por temor a represalias y otro tipo de acciones que puedan tomar pues quienes están en el poder. Y es su derecho también. Su derecho, porque nosotros también inclusive tenemos la facultad de que le asignemos una clave
con reserva de identidad, si es un testigo protegido, si es un colaborador eficaz, de manera que su nombre nunca aparece en la investigación. ¿Qué sucedería si esta información codificada se filtra y aparece el código y aparece el nombre? Bueno, nosotros somos estrictos en el sentido de la reserva. De acá no sale información sobre la identidad de un testigo protegido, de un colaborador. Cuando sí nos ha ocurrido temas en que la información puede filtrarse o los coinvestigados pueden inferir o deducir quién es la persona informante. Mayormente eso ocurre cuando hay detenciones preliminares, por ejemplo, de 5 personas, 10 personas, de 3 personas. Y alguien de esas 10, 5 o 3 personas formula un requerimiento de acogerse a una colaboración eficaz, ¿no? Si esas 5 personas están sujetos a una investigación preliminar, están detenidos, por obvias razones, quien ya no aparezca como un pedido formal de una prisión preventiva ha sido liberado. Obviamente el resto va a entender y pensar que él es el único informante. Por supuesto. Esos son los únicos casos en que sí se podría, no tanto develar, pero sí deducir, inferir de quién podría ser ese testigo protegido. Claro, pero ¿y si aparece eso en los medios de comunicación o en las redes sociales, un código y un nombre? Bueno, esa información nunca sale de la sede de la ¿Cómo podría Fiscalía. salir? Ya, son informaciones que ya los propios coacusados muchas veces filtran a la información a terceros, y estos terceros a veces los publican, ¿no? Porque el que devele esta información tiene que ser alguien que está con ellos, me refiero con las personas que están involucrados en el mismo tema. Entonces, ellos deben observar pues una conducta procesal de buena fe. De manera que si advierten de que uno de sus coprocesados es un testigo, es un colaborador, lo único que hacen es difundir o pasar la información a terceros, y los terceros ya son los que salen a publicar eso. Correcto. Para redondear la pregunta que hizo Walter respecto a si Contraloría envía un documento a una entidad X, gobierno regional, municipalidad, advirtiéndole que se estaría cometiendo una infracción al proceso de contratación, dándole un plazo determinado. Si la autoridad no cumple, estaría cometiendo un delito. Bien. La Contraloría General de la República lo único que hace es recomendar. Recomendar. ¿No? En todos sus informes, en la parte final establece sus conclusiones y finalmente dice recomendaciones, ¿no? Esas recomendaciones, por principio del trámite, tienen que ser derivadas al titular del pliego, que es el que tiene que ejecutar esas recomendaciones. El titular del pliego tiene dos opciones: o acatar la recomendación o no hacerlo, porque puede darse la posibilidad de que exista una discrepancia de orden jurídico, es decir, la Contraloría está mal, pero aquí nuestros asesores dicen que esto es así. En esas circunstancias, la única responsabilidad que podría derivarse podría ser, si es una administrativa, el titular del pliego, el no haber acatado o respetado una recomendación, podría derivar en una responsabilidad administrativa. Si los informes de control llevan inmerso presunta responsabilidad penal, el titular del pliego también podría asumir responsabilidad penal, pero en este caso sería omisión en deberes funcionales, y en todo caso es un delito común, más no de corrupción de funcionarios. Pero éticamente, ¿cómo quedaría? Claro, estamos hablando de un delito pues de omisión de funciones o resistencia en todo caso a la autoridad, pero eso le corresponde ya a una fiscalía común llevar a cabo una investigación en el ámbito penal, pero no sería corrupción para nosotros. Doctor, para terminar este tema, en el caso de que la autoridad incumpla la recomendación que da la Contraloría para que desarrolle acciones correctivas y preventivas, no lo hace, ¿cualquier ciudadano puede denunciar, o ustedes pueden abrir también un caso, una investigación? En el tema del acatamiento o cumplimiento no de una recomendación, cualquier ciudadano está facultado para denunciar. Ahora, la propia entidad pública también, entiendo que la Contraloría tiene su proceso, por ejemplo, lo que se llama el seguimiento de medidas correctivas para verificar si se está o no cumpliendo o ejecutando las recomendaciones.
cualquier persona también puede recurrir al Ministerio Público a denunciar si se trata de un delito de desobediencia o un delito que implica una omisión de deberes funcionales. También puede acudir a cualquier dependencia de la Fiscalía a denunciar. Correcto. Correcto. Ya, listo. Gracias. Creo que podríamos... Lamentablemente el espacio es chico. Nosotros tenemos estas instalaciones alquiladas a una persona privada. Los casos son diversos y abundantes que tiene la Fiscalía y que nos impide a veces tener un orden, porque incluso hasta nuestros anaqueles están llenos de carpetas, de expedientes, documentos que son analizados por nosotros. Requerimos también del ambiente contiguo algunas carpetas fiscales para resolver por el tema de plazos. En realidad pues es una incomodidad que tenemos, pero sin embargo tenemos que seguir continuando con nuestra labor. Evidentemente, pero ustedes han hecho aquí, se anima un requerimiento de mayor espacio, de más personal de repente para caminar más rápido. Bueno, nosotros recibimos la visita de la Coordinación Nacional, que es la que se encarga de la gestión, en todo caso, de los recursos, y conoce perfectamente cómo trabajamos acá. Nosotros en octubre del año pasado recibimos la visita de la Coordinadora Nacional, la doctora Sonia Vergara, y que conoce las incomodidades que nosotros tenemos que pasar aquí en el despacho, pero sin embargo es un tema logístico complicado que se requiere presupuesto, se requiere inyección de dinero y otros asuntos más que hasta la fecha todavía no somos atendidos. Correcto, no quiero hacer preguntas